Amigos televidentes, está con nosotros Ángel Ricardo Martínez y dicho sea de paso, hoy nos toca hablar de la geopolítica de la región al sur de Río Grande, por supuesto. Vamos a comenzar por México, el país más grande de habla hispana. ¿Cómo se entiende su geopolítica, Ángel Ricardo? Bueno, creo que no hay mejor manera para resumir la realidad mexicana que la famosa frase de Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo de lejos de Dios podemos interpretarlo como una referencia a los desafíos geográficos a los que se enfrenta el Estado mexicano. El país tiene forma de embudo, con una meseta en su centro y la base mirando hacia las montañas y las selvas de Centroamérica. Ese embudo se abre hacia el noroeste, hasta llegar a una frontera desértica de casi 3.200 kilómetros cuadrados de extensión con Estados Unidos. A ambos lados de la meseta están las dos cordilleras enormes que son las Sierras Madres, la occidental y la oriental. Entonces, podríamos decir, Ángel y amigos televidentes, que se puede interpretar a México como una fortaleza en la montaña. Sí, más o menos. Y bueno, y como toda fortaleza, su prioridad es la de proteger los accesos hacia su centro, que es donde se encuentra la capital. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con mucho sufrimiento. La geografía mexicana hace que quien controla la Ciudad de México esté constantemente lidiando con amenazas provenientes de todas las direcciones. Las mayores amenazas históricamente han llegado siempre desde Veracruz, que es el único puerto del Golfo de México con acceso directo a la capital. Por ahí llegó Hernán Cortés y también los franceses 300 años más tarde. Para México, entonces, controlar las tierras altas del DF y las bajas alrededor de Veracruz es el primer paso para asegurar su existencia. ¿Y el resto del país, en este caso muy particular, qué hay de esas fronteras? Bueno, luego hay un segundo núcleo que también hay que controlar, donde históricamente ha habido rebeliones, como en Chiapas, por ejemplo, pero históricamente México nunca tuvo el ímpetu de expandirse hacia el sur. Y esto no es una casualidad. Centroamérica es muy montañosa, es muy difícil de defender y no es un terreno muy fértil. Bueno, y por cierto, al norte, ayer hablábamos de la guerra con Estados Unidos. Sí, y bueno, esa guerra junto a la guerra de independencia de Texas son los dos eventos geopolíticos que definieron esa frontera. Lo importante aquí es entender que la frontera norte no es ni accidental ni tampoco es producto de la voluntad mexicana. O sea que por eso es que le dan tan cerca de Estados Unidos. Sí, exactamente a eso se refería Porfirio Díaz. El éxito geopolítico estadounidense hace que México sea muy vulnerable desde el punto de vista de seguridad. En un mundo ideal, México controlaría todo el Golfo, incluyendo a Florida y a Cuba, y hacia el noroeste controlaría las tierras fértiles de California, por ejemplo, que le pertenecían. Entonces, esas necesidades geopolíticas lo ponen en competencia directa con Estados Unidos en la región. Entonces, solo hay un lugar para uno, definitivamente. Exactamente. Y mientras Washington sea el que domine el Caribe y el Golfo de México, a los mexicanos no les queda otra que mantener la paz y evitar la confrontación con sus vecinos del norte. Si a eso le sumamos su debilidad económica y su dependencia del mercado estadounidense, que es el más grande del mundo, es claro que México ejerce muy poca influencia en el resto de Latinoamérica porque está demasiado absorbido en su relación con los Estados Unidos. Y sigamos precisamente en nuestro viaje hacia el sur. ¿Qué hay de Centroamérica y el Caribe específicamente? Bueno, Centroamérica está aislada, digamos, por selvas, tanto de Colombia como de México. Tiene una geografía perversa para el desarrollo económico y podría describirse como una serie de ciudades-estado con muy poca o casi nula integración entre ellas. La prosperidad de algunas de sus regiones, como el conglomerado que hay alrededor del Canal de Panamá, va en función de su utilidad para el resto del mundo y para Estados Unidos. En el resto del Caribe hay más de lo mismo. Cuba, que es el único punto estratégico de la zona, es incapaz de presentar una amenaza creíble para Washington sin el apoyo de una potencia mundial. Y ni siquiera durante la Guerra Fría este peligro pudo materializarse. Y al sur del Amazonas, ¿qué me dice sobre lo que es la geopolítica específicamente de Brasil? Bueno, es un caso fascinante, ¿no? Digamos que Brasil cuenta con más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, pero apenas el 7%, una extensión más o menos del tamaño de Francia, ese 7% es considerado arable, ¿no? Entonces, el problema es que entre estas tierras arables y el Atlántico está el llamado Planalto Brasileiro, que es una meseta gigantesca que actúa como un enorme muro. Si uno lo mira desde la costa, se ve como un muro. El Planalto ha sido el alfa y el omega geopolítico de Brasil. Su proximidad a la costa ha resultado en ciudades enclaves, con poquísimo margen de crecimiento y que son incapaces de sinergizarse entre ellas. Si uno ve Río de Janeiro, por ejemplo, que las montañas llegan casi hasta la playa, es un ejemplo muy bueno de eso. Entonces, la presencia del Planalto también como obstáculo entre los puertos y las zonas de producción eleva enormemente el costo del desarrollo económico y produce un fuerte sistema oligárquico, históricamente en Brasil. La mano de obra, el capital y la infraestructura de transporte son tan escasos que cualquier crecimiento económico resulta inflacionario prácticamente de una vez.
Por ejemplo, aún hoy es más barato enviar un kilo de soya desde un puerto brasileño hasta China que de la granja al puerto brasileño. ¿Y cómo tratan los brasileños específicamente con esos problemas? Bueno, la existencia de Brasil como ente político es algo increíble, de hecho, porque su principal desafío consistió en la conexión del interior con los territorios costeros. Esto se logró con un plan de empuje que fue muy dramático, un empuje hacia el interior del país, y ese empuje fue simbolizado por la construcción de la ciudad capital, que es Brasilia, en pleno centro del país. A medida que Brasil se fue interconectando, el Brasil dejó de ser un simple concepto geográfico para convertirse en una nación hecha y derecha, como lo que es hoy. ¿Y eso ayudó al problema de lo que es la inflación? Bueno, la inflación siempre va a estar ahí, pero se comenzó a atacar de manera muy fuerte a principios de los 90. En 1994, bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se implementó el llamado Plan Real, que buscaba ante todo controlar la inflación, aún si fuera a costa del crecimiento económico. Ese plan funcionó perfectamente y le dio a la economía brasileña una estabilidad inédita, y al gobierno le dio una sensación también inédita de control sobre las fuerzas macroeconómicas del país. Bueno, y en eso, por supuesto, llega al poder Lula da Silva. Bueno, sí, Lula da Silva simboliza en cierta manera la tercera gran fase de la historia reciente brasileña. A principios de la década del 2000, entre 2003 y 2010, Lula lideró una expansión de la clase media enorme, ¿no? Además aumentó el gasto público, provocó un boom de consumo doméstico que ayudó a mantener un alto crecimiento económico. Y todo esto que Lula hizo logró que hace 5 años su ungida, que es Dilma Rousseff, se eligiera y que hace poco se reeligiera. Pero Lula dejó de lado las tareas estructurales que se habían hecho en la época de Cardoso y solamente se dedicó a surfear la ola de la inversión extranjera que llovió sobre Brasil tras la crisis del 2008 y la demanda de materias primas brasileñas que está relacionada al ascenso de China. Por esto, Brasil tiene hoy problemas económicos gravísimos. Pero aún así sigue siendo sin duda la potencia que domina lo que es específicamente América del Sur. Sí, sigue siendo una gran potencia y de hecho la llegada de Brasil a la mesa de las potencias mundiales ya es una realidad. Digamos, Brasil forma parte del grupo BRICS de las potencias emergentes junto a Rusia, India, China y Sudáfrica. Conduce una política exterior independiente de Washington y sería el candidato natural para representar a Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de la ONU, para un puesto permanente ahí. Ahora, no podemos obviar otro hecho muy importante, que es que gran parte del éxito brasileño se debe al fracaso geopolítico argentino. ¿Qué quieres decir con esto específicamente? Bueno, Argentina tiene todo para ser una potencia mundial. Sus tierras son planas y templadas, sus ríos son navegables y están interconectados. Argentina disfruta de una distancia enorme con cualquier competidor y tiene recursos de sobra para catapultar su ascenso económico y geopolítico. Y de hecho esta fue la tónica de su primer siglo de independencia, concretamente entre 1870, cuando termina la Guerra de la Triple Alianza, y 1930. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, yo podría apuntar dos cosas. Primero, que el reparto de tierras en Argentina siguió la tónica del resto de Latinoamérica y resultó en un sistema oligárquico que sometió económicamente a la mayoría de la población a una pequeña élite, ¿no? El producto natural de ese sistema, la reacción a ese sistema, fue el ascenso al poder del régimen de Juan Domingo Perón. El peronismo a la larga debilitó las instituciones y aumentó el personalismo. Como resultado, la política argentina depende muchísimo de quien ejerza el poder y el populismo ha triunfado sobre todas las demás políticas. Eso ha resultado en un declive que ya supera los 3/4 de siglo. ¿Cuál es este caso muy particular, el segundo factor? El segundo factor me parece que es el extremo aislamiento geográfico de Argentina con respecto al resto del mundo. Cuando un país está demasiado aislado, suele resultar en sociedades con poca interacción con el mundo en términos de invasiones, guerras, y eso le da a la sociedad muy poca capacidad de adaptación al cambio, de cambiarse a sí misma. En pocas palabras, a Argentina le cuesta mucho reinventarse como país. ¿Y eso ha beneficiado a Brasil? Por supuesto, Argentina sigue siendo todavía el país suramericano con las mejores condiciones geopolíticas, aunque lastimosamente para ellos no saben aprovecharlas, no han sabido aprovecharlas. Mientras eso siga siendo así, Brasil tendrá la oportunidad de surgir. ¿Y cómo se relaciona todo esto con lo que es el resto de América? Lo importante es entender que esto afecta, digamos, a largo plazo, ¿no? El Amazonas sigue haciendo que lo que suceda en Brasil y Argentina sea de importancia marginal para los que vivimos en el Caribe y para Estados Unidos. Sin embargo, una creciente capacidad militar brasileña lo empujaría naturalmente hacia aguas caribeñas. Eso supondría un desafío para Colombia, México y Estados Unidos. Y bueno, también para agregar al final, como dijimos, Brasil pertenece a los BRICS
es, digamos, el estandarte de esa asociación en América Latina y que incluye a Rusia y a China, por supuesto. Sin duda, muy interesante todo lo que nos ha planteado Ángel Ricardo Martínez, sobre todo para conocer un poco más de la historia de estos países. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes. Mañana continuaremos con otra de estas entregas interesantes para conocer la geopolítica.